Como sabemos, en la mayoría de juegos competitivos y también en Brawl Stars existe la toxicidad, comunidad tóxica, jugadores tóxicos, hay de todo. Pero ¿qué pasa cuando esta toxicidad entra al ámbito profesional competitivo? El video de hoy va a estar buenardo. Quiero que veas el video completo y al final del video quiero que me digas en los comentarios qué opinas. La meta del video y se las dejaré facilita, 16.000 likes y daré 360 gemas a un random en comentarios. Así que comenta como loco, suscríbete o te banean del Brawl. Comenzamos. Primero que nada vamos a poner el contexto de este video, ya que este video tiene un motivo del por cual fue hecho, la toxicidad dentro de Brawl Stars. Como sabemos, en Brawl Stars tenemos un campeonato, un modo competitivo profesional, lo que vemos en el Brawl Stars Championship, y hace unos días se disputaba un partido de este campeonato, todo iba muy bien, jugadas de pro y más, hasta que sucedió algo que nos sorprendió a quienes mirábamos ese partido. Vamos a ver este clip que es importante y después continuaremos. Diamond here. As they can at any moment, you know, step on it. They just need one little %. Okay, Chepo. Wow, and this is really like mental warfare here. Yeah, it would not shock me if these guys just disconnected from the game. I don't know if they did. They're getting a whole lot of screen time. Good stuff for them. Might I add, 71 people are watching at the moment. Wow. Yeah. That's a lot. I mean, huge match here too. Wow, I've never seen BM this intense, actually. Not in a monthly qual. Nah, it's just a lot. What on earth? They're gonna let it go all the way as far as they can. Chepo is the perfect distance. Well, Zulon disconnected from the game. Tyrant's still gonna... Nope, Tyrant's disconnected too. I have never seen this much fair. BM. Completely fair. This is dragging on for way too long. Yeah. Blood Diamond, though, will advance. Nicely played the tribe, though. Como podemos ver, fue un minuto lleno de BM, la toxicidad en su mayor punto, y tal vez algunos no le ven nada de malo, y hay que admitirlo, varios de nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, pero nosotros somos jugadores casuales que nadie ve en nuestras partidas, y con esto no quiero decir que esté bien que lo hagamos. Lo que estamos viendo fue una total falta de respeto hacia el rival. Estamos viendo un partido competitivo de jugadores profesionales, jugadores los cuales pueden ser ídolos de algunos de nosotros, los casuales, y cuando vemos un partido profesional nosotros queremos jugar de esa manera, queremos jugar como ellos, queremos alcanzar ese nivel. Pero amigo, ¿tú qué sientes al ver esto? Vergüenza. ¿Qué mensaje están transmitiendo con este tipo de acciones? Aparte que vienen de jugadores profesionales, los cuales al ser vistos por muchas personas deberían dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y muchos pueden decir que pues es normal, ganaron una partida y ahora están festejando. Pero amigo, este festejo es una humillación para el equipo rival. Literal dejaron a 1% la zona y se pusieron a hacerles bailes y hacer emotidas insanas cuando ellos ya no tenían posibilidad de hacer nada. ¿Qué ganaban con hacer eso? Humillar a alguien de esa manera solo porque eres mejor que él en un juego. Y bueno, un dislike se perdona, pero estar un minuto entero humillando a tu rival, qué poca profesionalidad tiene. Esto es una conducta antideportiva, ya que estamos viendo un partido competitivo de profesionales. Tú puedes ser muy bueno en el juego, lo que tú quieras, pero respetar al rival, no. Hace tiempo también aquí en el competitivo, también en el Championship pasó algo similar. Fue un partido igual y pues alguien hizo BM y terminó perdiendo y aparte descalificado del mundial. Una cosa es celebrar la victoria con tus amigos así en paz, en chill, y otra cosa es humillar de esa manera a tu rival. Sinceramente esto debería estar prohibido, ya que no transmite ningún buen mensaje a la audiencia. Y esto no solamente pasa con el ámbito competitivo, también dentro de la comunidad pasa algo similar, insultando a tu rival, mensajes directos, hasta a tu amigo que tal vez no juega bien y tú te la pasas insultándole. Esto le hace sentir mal. No estoy generalizando a todo el competitivo, pero opino que este tipo de acciones no deberían ser permitidas en un torneo de este calibre como lo es el Brawl Stars Championship. ¿Cómo quieren que la comunidad no sea tóxica cuando los profesionales que están dando la cara en Brawl Stars hacen este tipo de cosas? Esto puede aplicar para cualquier videojuego y también afuera de los videojuegos. No humilles a alguien solamente porque eres mejor que él o le has ganado en algo.